Bienvenidos todos a nuestra siguiente invitada, es la maravillosa Simón Milazas y hoy vamos a estar hablando sobre su libro que tiene muchas marcas aquí, que tengo muchas marcas sí porque vamos a hablar de todo esto. Eh, sí, saliendo de la deuda gozosamente. Entonces, antes de que empecemos, quiero mencionar que este libro está traducido en muchos idiomas. Entonces, a los que estén escuchando con traducción, uh, pueden tener este libro probablemente en su idioma porque está en muchos idiomas. Entonces lo tenemos en francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, eslovaco, español y turco. Entonces, hay como muchos. Sí, es como, a mí se me olvida a veces cuántos idiomas tenemos, pero entonces tenemos mucho audio. Entonces, este libro también está en audio y en audio en estos idiomas también. Entonces, ven estos audiolibros. Entonces, bueno, Simón, este libro es maravilloso. Me gusta mucho porque es un libro de trabajo y me gusta hacer libros de trabajo y me gusta hacer cosas y ser como muy meticulosa. Entonces, puedes decirme un poco sobre qué es lo que querías crear para las personas y para las personas que se nueva para Access Consciousness. Y es como, ¿cómo puedes, como en usar las herramientas de Access Consciousness para transformar tu situación con dinero? Y creo que una historia rápida es cuando empecé con Access Consciousness, era como, oh mi Dios, Gary Dane estaba hablando sobre todo lo que yo quería crear en el mundo, excepto, y tenía como esta forma muy rápida de hacerlo, basado en procesos y preguntas y herramientas. Entonces, es como yo muy rápido como entré en Access y empecé a usar las herramientas. Y mi última vez cambiando es como estaba despertándome feliz y en un punto de mi vida estaba como disfrutando, llorando muy cada día y creí que eso era normal. Y entonces mi vida empezó a cambiar y la cosa divertida sobre el dinero es que yo resistía usar las herramientas con dinero y una de las primeras clases que yo pude organizar con Gary Dane, que venía en Australia, era en la Costa Dorada y se llamaba El dinero no es el problema, tú eres. Y tenía un libro en esto también y era El dinero no es el problema, tú eres. Y era un seminario de 2 días que estaba aquí en Australia. Yo organicé toda la cosa, etcétera. Y Julia estaba sentada en la audiencia y estaba hablando sobre herramientas de dinero, ¿no? Etcétera. Y estaba sentada ahí y puedo escucharlo en mi cabeza y es como que aquí vamos otra vez. Bla, 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 bla. Herramientas de dinero. Y una de ellas específicamente era la cuenta de honor, del 10% de la que podemos hablar en un segundo. Pero escuchando estas herramientas otra vez, sentada ahí, era como, en mi cabeza estoy como, y era como, oh mi Dios, espera un segundo. Y yo sabía que mi realidad financiera no era maravillosa. No sabía qué tanta deuda tenía, pero yo sabía que no era maravillosa, ¿no? Estaba haciendo esta cosa muy típica, ¿no? De cómo evito esto sin tener que verlo. Es como abría mi mail y tenía todo ahí y solo no pagaba muchas cuentas y yo pensaba que solo se iba y si lo evitaba, ¿no? Y al parecer no se va. Entonces estoy sentado en este seminario y es como que esto está loco. Cada herramienta de Access que he usado ha funcionado y ha contribuido a mí y ha cambiado mi vida. Entonces, ¿qué tal si empiezo a usar estas herramientas? Eh, entonces empezamos a hablar sobre esto, sobre resistir y elegí 3 herramientas y era como que me fui a mi casa y tenía un calendario, ¿no? Tenía un calendario en mi pared de 3 meses. Y era como dije, yo resistí a esta herramienta de 10% que es rápidamente sobreponer 10% de todo lo que tú ganas en una cuenta de honor para ti. No es para un día lluvioso, no es para, ¿sabes? Cuando un amigo necesita ayuda o una cuenta que no esperabas. Literalmente estás poniendo el 10% como solo para ti. Es un honrar a ti mismo. Y yo creí que esa era la herramienta más estúpida en el mundo, pero también yo sabía que tenía que cambiar cómo estaba viviendo con dinero y mi realidad financiera y cómo iba a hacerse peor y peor y peor. Entonces, finalmente dije, ok, me senté un día y vi qué tanto en deuda estaba viendo todo, ¿no? Y me di cuenta de que era $180,000 australianos. Elegí 3 herramientas y las empecé a usar por 3 meses y luego al final de 3 meses
es como, recuerdo verlo y era como, ok, no tengo mucho dinero, pero tengo más dinero de lo que tenía al principio. Una cosa que yo sabía que me siguió yendo era como que la energía había cambiado, mi punto de vista había cambiado el dinero. Y dije, oh, creo que voy a hacer esto por un poco más. Desde entonces tengo mi cuenta de 10% y no lo he gastado y me encantan las herramientas de dinero, voy a cambiar mi realidad financiera y me sacaron de la deuda y creo que es muy interesante que lo resistía tanto cuando cambió tanto para mí y veo que con hacer clases y facilitando clases es como muchas veces esa herramienta o ese tema o eso que tú resistes es solamente lo que va a cambiar más para ti. Entonces no tienes que ser como yo y resistirlo. Por favor, tengan este libro, Saliendo Dolorosamente. Yo también lo recomiendo. El dinero no es el problema, tú eres, que hay unos cuantos libros de dinero que tenemos en Access y como dijeron, es como un libro de trabajo, es como la tarea y no sobre leerla y si no tienes que usar las herramientas y cuando usas las herramientas puedes cambiar lo que sea. Sí, y es como hay tantas tareas que me encanta hacer o juegos en casa, pero también tienes esta sección enorme de Access Consciousness, el enunciado aclarador, aclaradores sobre deuda y salir de la deuda y sobre dinero. Y eso es como oro ahí, ¿no? Si las personas tomaran este libro y usaran estas herramientas de los aclaradores de Access Consciousness, es como algo que cambia ahí, ¿no? Y ahora que le estoy hablando sobre esto, es como puedes hablar un poco sobre el enunciado aclarador con dinero. Sí, es como dije, yo elegí tres herramientas. Una de las herramientas que elegí es como ver cuál era mi punto de vista alrededor de dinero. Porque yo me di cuenta que ni siquiera sabía qué era. Es como muy rápidamente vamos a, ok, eso es caro, eso es demasiado, eso es barato, esto es bla, bla, bla. Y eso no es posible, pero me di cuenta de que no sabía cuál era mi punto de vista. Entonces estaba como, y cada vez es como algo que surgía en mi mundo sobre dinero. Yo sé que era una cantidad sobre ir a un restaurante o el costo de un carro o cuánta renta pagabas y estaba destruyendo y descreando todo sobre ese tema, cómo destruir, descrear todo lo que había sido de cuánta renta es aceptable pagar y para por un propio departamento, ¿no? Usaba el anuncio declarador, hacer todo equivocado, bueno, malo, tipo, todos los nueve cortos, chicos, poets y más allá. Y a cambio de ese libro, eh, y puedes ir a anunciodeclarador.com y tenemos que, pero incluso más corto, ¿no? De Pokipod, solo hacía Pokipod todo porque era muy rápido, Julia, para como rechazar dinero. Es como íbamos como, "Oh, me gustaría más dinero, me gustaría más dinero". Y luego tú ves un carro bonito que está ahí al lado, pero dices, oh, ese coche es muy, muy caro. Entonces acabas de dejar de invitar dinero ahí, ¿no? Y como dije yo, estaba haciendo Poképod con todo, porque es como tenemos tantos puntos de vista diferentes de nuestras familias, de nuestras culturas, de nuestras religiones, de lo que elegimos nacer, de lo que se supone que es tener dinero, no tener dinero, lo que es aceptable. Es como una historia rápida. Yo estaba en Los Ángeles con una amiga mía y ella estaba buscando un apartamento y estaba yo con ella buscando un apartamento y fuimos a esta área en Los Ángeles que yo hubiera considerado que era muy una mentalidad de pobreza más. Y yo recuerdo haber pensado, es como, oh, mi Dios, ver las puertas y es como, "Uf, ¿en verdad quieres vivir aquí?". Y luego fuimos a esta área que era más como clase media, que creo que es en lo que crecí, ¿no? Y yo noté que cuando manejamos a través de ahí, es como estaba calmada, estaba relajada, era como, porque yo sabía, yo conocía esto, es la energía que yo conocía. Y luego fuimos a, ¿cómo se llama? No Beverly Hills, Bel Air. Y es como, está todo cerrado, ¿no? Y manejamos por ahí y yo recuerdo que estaba manejando y le pregunté, ¿podemos estar aquí? Y me dijo, oh, mi Dios, y estaba tan intimidada por esto. Y me di cuenta de que si tú tienes el punto de vista de que estás intimidada por la opulencia, pues definitivamente no quieres estar como en esta cosa pobreza y escasez. Es como todo lo que vas a crear y no vas a poder recibir nada de nadie que tenga más dinero que ti o es como as Pokipot con todo eso, todo lo que eso sea para que pueda recibir de todo y todo. Sí, es como para mí.
eso ha sido como una herramienta tan interesante porque para mí también está muy cómoda en medio. Era como yo recuerdo cuando compré un anillo de la tienda de antigüedades, ¿eh? que se llama The Guild. Y este era este anillo grande, ¿no? Y es como estaba saliendo de mi universidad, estaba viviendo con otras personas y es como me compré esto con mi 10% y mis amigos se rían de mí y decían que el anillo era horrible y era como, oh, Julia, eres muy rara y excéntrica y estaba como, pero no me voy a rendir en tener una vida más grandiosa. Y dije, voy a usar este anillo tan incómodo como pueda ser y tanto como las personas me juzgan, voy a estar como que, ¿qué tomaría para que mi vida encajara en este anillo en vez de que yo quitarme el anillo y tener una vida normal? Y ese anillo es como me contribuyó a mí tanto para cambiar mi vida y mi futuro. Y mucho de lo que estás diciendo, de lo que estamos hablando, es como haciendo poquito, usando las herramientas de Access Consciousness a través del camino. Es como tengo que tener algo más grandioso y luego qué herramientas puedo hacer para cambiar la forma en la que vivo a algo que me gustaría tener. Sí, y no escuchar a tus amigos y familia, a las personas alrededor de ti, es una muy buena historia, Julia. Y yo siempre estoy como, bueno, ¿cómo sería para que nosotros viviéramos y estar rodeados de personas que nos apoyan? Que esté como, wow, Julia, eso es maravilloso. Y que puedes comprar ese anillo y es absolutamente hermoso y mereces eso e incluso más. Es el mundo que me gustaría vivir a mí. Y, y, y dice Julia, nunca nadie fue esa energía conmigo y es muy amable, sí, pero por ejemplo, yo estoy rodeada más de eso ahora. Y es como esa amabilidad y esa generosidad de espíritu. Y es como, ¿sabes? Yo escribí el libro Saliendo de la Deuda Gozosamente porque quería que las personas tuvieran estas herramientas y saber que podían cambiar su realidad financiera también. Porque es como muchas veces creo que he creado a mí misma para hacer un problema en dinero y para poder escribir el libro y contribuir a las personas alrededor del mundo, porque me creé a mí misma para hacer un desastre financiero, ¿no? Y yo digo desastre porque en verdad no estaba dispuesta a verlo y era como desastroso, ¿no? Es como las personas que entran a un cuarto y está desordenado y no puedes encontrar nada. Yo era muy buena en crear eso y era como hacerlo tan desordenado y desastroso que no tuviera que ver qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que yo me di cuenta con usar todas esas herramientas es como es estos puntos de vista insanos que tenemos que nos atrapan. Es como si pudiéramos descifrar todo con nuestra mente lógica, tendríamos todo lo que hemos deseado, pero tantas veces como tenemos tantos puntos de vista insanos alrededor de algo que no son realmente nuestros y es como sacamos esto y creamos esto como en realidad. Pero si nosotros hiciéramos para que pueda esto y nos hiciéramos de esto y lo cambiáramos, es como hay un nuevo como día enfrente de ti, una nueva vida enfrente de ti que puedes elegir vivir. Entonces, totalmente es maravilloso. Y de nuevo, en la parte de atrás del libro tienes unas entrevistas muy interesantes con personas de diferentes podcasts y programas de radio. Y eso es como me inspira mucho para, por ejemplo, la que tienes con Chris Hughes. Es como maravilloso cómo al cambiar su realidad financiera y se liberó de eso y estaba dispuesto a tener algo diferente. Y entonces como con todo esto y con salir de la deuda, eh, hablaste sobre la cuenta de 10% y hacer poquito y luego para ti, ¿cuándo empezaste como a notar como, wow, no estoy en deuda o ya no soy una persona pobre? Es como en verdad he creado algo diferente que, que está vivo y que no es un desastre y que está limpio y está funcionando y es como hacer algo que funciona para mí. Es como en cuenta cuando Gary Douglas dice que él es una telellamada hace como 10 o 12 años llamada Teniendo un negocio que funciona, 12 pasos para crear un negocio que funciona. Y las palabras que funciona es como, yo ni siquiera sabía qué significaba, nunca había visto a nadie tener una vida que totalmente funcionara, hasta que él y tú y Dane, y es como las personas que están prosperando. Entonces, cuando fuiste de mi realidad financiera que era desastroso a una que en verdad funciona. Sí, voy a decir, esto fue un poco extremo y cuando empecé a usar las herramientas, yo
las cosas en mi realidad financiera cambian muy rápido. Es como de $187,000 australianos. Y hay unas cuantas cosas que se mostraron. Es número uno, yo porque solía trabajar, tenía un negocio antes de Access que se llamaba Buenas Vibras para Ti y trabajaba en esta industria y estaba en la música también, sí, en la industria musical, sí, empecé en la industria musical cuando era un adolescente. Sí, perdón, ¿qué sí es? Bueno, hacía muchas cosas, pero la primera cosa que hacía era que trabajaba para una compañía que, o sea, solía organizar audio para como clubs y tours. Entonces, había un evento que venía de América. Entonces tenía la banda y todo el equipo, pero por como era tan caro en ir de tour y traer a todos, ellos contrataban al equipo y contrataban a las personas que hacían todo esto de los lugares en Australia. Entonces organizábamos esto, entonces teníamos que organizar al que manejaba el tour y entonces tenía que, o sea, podías ir a muchos de estos, es como podías ir a muchos diferentes eventos musicales y luego años después, es como siempre me gustó la música, pero años después hice las Goodbyes for You, que era una marca de mercancías. O hiciste como mercancías para la banda, no, no solo como mercancías no, mercancía para las bandas también. Y una de las bandas para la que lo hice era una de las artistas más grandes en Australia, era el número uno en ese momento. Y hice su mercancía y fuimos en tour por 2 semanas y hice muchísimo dinero como, sabes, muy rápido. Pero había dicho como que voy a hacer el lado de aquí. Entonces fuimos en el tour, hicimos todo eso. Y de hecho era un trabajo muy interesante porque estábamos en tour y luego otro amigo mío que era un músico y me decía, hey, ¿cómo te gusta estar en tour? Y, y ¿sabes qué es? Esto es todo lo que alguna vez yo pensé que quería, ¿no? ¿Sabes? Como que puedes ir a cualquier club a la parte de atrás y es como yo acabo de encontrar Access, ¿no? Estaba nuevo en Access y le dije, me gusta ir en tour, pero creo que ya no quiero ir en tour con la música y creo que quiero ir en tour con esto, con Access, ¿no? Y, y entonces, y una vez empecé a hacer MTV, a una de las personas de un evento y es como, esto es lo que en verdad hago. Y empecé a hacer eso. Entonces es como me despertó porque yo había creado todo lo que yo creí que necesitaba para ser feliz y estaba disfrutándolo, pero no era todo lo que yo en verdad deseaba. Entonces yo empecé como a dejar ir todo lo de... Y es como, pude haber vendido ese negocio porque era popular basado en que estaba haciendo como los artistas más grandes en Australia. Entonces todos estaban como, ¿cuál es este negocio? ¿No? Y empezaron a preguntar quién era. Pero no, lo vendí. Es como, estaba como Access y me fui para allá y entonces empecé a hacer eso. Entonces, pero sí recuerdo, Julia, el día en que yo estaba como viendo mis cuentas y todo y me di cuenta de que tenía dinero y era como, tengo dinero y estaba muy aburrida, era como, esto es todo. En verdad era como algo como que ya no estaba en deuda, era como, pero es suficientemente inteligente para ver eso y decir, ok, ¿qué es lo que estoy creando con esto y qué es lo que me encanta de estar en deuda? ¿Qué son las herramientas en el libro? ¿Qué es lo que amas de estar en la deuda? Y me di cuenta de que me gustaba la energía wow, la renta viene, tengo que crear, tengo que crear, tengo que crear. Y yo estaba usando no dinero como una fuente de creación veo que muchas personas hacen en vez de ¿qué tal que lo pudiera ser fácil, no? ¿Y qué tal que puedes crear? Porque puedes crear, no porque desesperadamente tienes que pagar una cuenta. Entonces, en 2 semanas estaba otra vez en deuda y estaba como que, bueno, ¿qué es esto? Y me di cuenta de que yo conocía la energía de estar en la deuda. Era cómodo para mí y yo sabía cómo manejar esto y no sabía cómo tener dinero. Entonces hice la demanda de, ok, voy a descubrir cómo es tener dinero. Entonces, seguía sin tener facilidades como no era como tú te refieres a esto, como vivir esta vida de algo que funciona. Y era algo esto arriba y abajo y cómo me sentía con esto. Y, y entonces como no
tenías como $30,000 en mi cuenta de banco y esta relajación en mi mundo y en mi cuerpo y era como, y luego estaba como, ok, ahora qué puedo crear, qué puedo elegir, no desde esta necesidad desesperada de necesitar dinero, sino más en una relajación. Y desde entonces es, es como yo nunca creí que me había hecho como complaciente con dinero. Yo tengo muchas inversiones ahora, tengo portafolios, tengo dinero, es como no me estoy preocupando por pagar una cuenta y aún así siempre hay como más y no necesariamente como más dinero, más dinero, más dinero, pero sí, es como me gustaría crear más, tirar más en el mundo. Y una de las cosas de las que hablamos en este momento es la propiedad en Costa Rica que se llama Lugar y es como me gustaría mucho tener unos 5 millones y solo lanzárselos para allá para poder terminarla en vez de tomar más tiempo. Entonces, para mí es como siempre hay algo más que me gustaría elegir y crear y no basado en qué es lo que me gustaría crear en el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría hacer en el planeta Tierra? Es como el dinero contribuye, el dinero ayuda, pero voy a decir, si estás escuchando esto, deja de desistirte y empieza a elegirlo. Tú eres la fuente de creación, no el dinero. Entonces, por tus elecciones, tú puedes elegir algo diferente y recibir algo diferente. Y para mí, y yo siempre voy a hacer esto, ¿no? Pero cuando tomé negocios hechos diferentes contigo, ahí es cuando las cosas en verdad empezaron a cambiar para mí y yo dejé de pensar sobre el dinero. Es como todo, en un momento es como ya no me importaba. Era como, es como antes era como, oh, adrenalina. Era como, oh, tenés que, adrenalina y todo eso. Y en un momento era como, ya no estaba. Y yo estaba como, y luego como empecé a ver como Will y Grace hace un mes y estaba viendo Will y Grace desde la temporada 1 hasta la temporada 8 que son 8 temporadas, y veía todos los episodios de Will y Grace y me tomó como un mes y dije, ¿cómo que voy a ver a Will y Grace? Y he tenido suficiente extra como para seguir que las cosas se muevan. Y mi esposo Anthony estaba suplementando todo, ¿no? Y es como que me puedo relajar. Y me relajé y después de eso empecé a aburrirme y es como que ahora qué quiero crear. No por dinero o desde el dinero, sino más bien que es valioso para mí. Y toda mi vida cambió y ahora es como hago cosas totalmente diferentes y me doy cuenta de qué es lo que es valioso para mí y estoy como haciendo diferentes cosas que me amo, como cocinar y como redecorar mi casa. Y las cosas que amo es alrededor de hacer mi negocio y en una forma muy fácil. Entonces, eso es como la relajación y si no tengo que hacer esto, ¿no? Y yo pensé que esto no se iba a mostrar, ¿no? Que iba a estar como, "Oh, esto no es posible, no creo en esto, eh, ¿sabes? Y cambió a relajación. Y Gary Douglas una vez dijo, si los trabajadores de Access se relajaran, creceríamos 35%. Y todos dijimos, como sí, 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 no es ridículo. Y yo sé que está tomando años, ¿no? Él dijo esto y yo he notado cuánto nosotros hemos empezado a relajarnos cuando podemos y luego lo hacemos y luego no, y luego lo hacemos y luego no, pero eso es relajación. Es como si solo ves la energía de esto, es como eres consciente de mucho más. Y no es sobre cómo, y es como no ir de como de ABC, es como desde la relajación. Es como yo fui a la naturaleza y fui a caminar aquí en Italia y en el castillo y era como tan hermoso, ¿no? Las flores y es tan verde y los olores y era como no estaba muy duro o perdón, muy caliente, pero es tan hermoso. Es esa relajación. La naturaleza se crea a sí misma y sí puede ver estas tormentas de rayos pero no se hace desde una desesperación, se hace desde esto es lo que se muestra y qué tal que empiezas a ver tu vida en tu negocio, sí, es de estos flujos de dinero. Y
Lo que quiero decir es como si estás escuchando esto, porque tú sabes, tú eres la persona que sabe si estás resistiendo ver a tus cosas de dinero, si estás resistiendo usar algunas herramientas para crear tu realidad financiera, si estás, sabes, poniéndolo aquí para, oh, voy a manejar esto el siguiente mes, o eres tú el que sabes, tú eres el que puede elegir cambiar esto. Y yo desesperadamente pensaba que mi vida iba a ser mejor si tenía más dinero, e incluso si juzgaba dinero y si hacía todo esto que te puedo probar que no estaba. Es como he hecho y he estado haciendo eso. Y todas esas historias maravillosas también, ¿no? De cómo salir de la deuda gozosamente. Y te puedo decir que no lo tienes que hacer difícil ni duro. Puede ser mucho más fácil de lo que tú crees que es. Y empiezas a usar las herramientas de Access Consciousness para cambiar tu realidad financiera. Sí, absolutamente. Y como cerrando esto con lo que dijiste de el dinero no termina y tú sigues creando y siempre hay más, pero solo como en una manera de lo que funciona para ti y es como una adición, no como tratar de hacerte un hoyo. Y yo simplemente no sabía, estoy muy agradecida que esto puede existir en el planeta y esto es lo que de esto se trata este libro. Sí, yo también, Julia, tanto, sí. Ok, Marvisito, muchas gracias por estar aquí y tener esta conversación y espero que lo que estén ahí afuera, que estén escuchando, que los haya inspirado para tener más de ustedes en su mundo financiero, tener más facilidad en su mundo financiero y tienen el libro en cualquier idioma y los invito a que lean, a que escuchen, e incluso si no están en deuda, que no tienen que estar en deuda para leer este libro. Sí, este libro es sobre, y muchos de nosotros estamos incluso Thank cuando no you. tienes Bye. deuda.